Entre tanto, hay un oligopolio que se reparte cientos de millones de euros al privatizar servicios en la lucha contra los incendios. Esto se ha publicado hoy. Cuéntanos, María. Sí, Jesús, según el diario Público, el oligopolio que controla la extinción de los incendios se embolsa 400 millones de euros de las comunidades castigadas por el fuego. Para que lo entiendan, las comunidades autónomas alquilan cada año a un puñado de empresas privadas unos 200 helicópteros y aviones para luchar contra el fuego, además de los medios aéreos que proporciona el Gobierno central. Ahora bien, las 11 mayores comunidades autónomas han adjudicado en los 2 últimos años al mismo conjunto de empresas privadas que conforman este monopolio casi 400 millones de euros para que sus aparatos apaguen los incendios. Y un dato más que revela también el diario Público. Son contratos de varios años, que en algunos casos cubren hasta 2027. Jesús. No tenemos EPI, no tenemos cascos. Jornadas de entre 14 y 16 horas. 1,69 € brutos la hora. El 40% de los trabajadores solamente está contratado 4 meses al año. Cáceres, llamativo, hay gente mayor jugándose la vida contra el fuego y estamos viendo noticias de privatizaciones, de medios que no estaban donde tenían que estar, de la Fiscalía que va a investigar. Vamos por partes. Lo primero, ¿qué te parece más llamativo del día de hoy, de lo que vamos conociendo, de este proceso entre comunidades, Gobierno central? Ernesto, buenas tardes. Bueno, esto es un... A ver qué término uso. Esto es un despelote. Esto es un despelote en el sentido de que no es que no teníais una previsión. Por supuesto no había ninguna previsión, pero no me refiero a saber cuántos incendios iba a haber, si iba a haber más que el año pasado. Esto no es el tema. El tema es que estamos inermes. La población española está inerme. Y estas imágenes que ya hemos visto a lo largo de la semana pasada, de la gente luchando contra el fuego inerme, sin nada, sin defensas, con los cubos, con las mangueras desde sus casas, da una idea de que tenemos un problema muy serio en este país, un problema que no se va a resolver con declaraciones como las de Bendodo, insultantes, con declaraciones como las de Feijóo, que en este momento están actuando claramente de mala fe. Basta ver los presupuestos de las comunidades autónomas para prevención de incendios y prevención de extinción, y compararlo con otros temas, como bajar los impuestos para los ricos, en una experiencia neoliberal generalizada, para darse cuenta de que este país no está donde debe estar. Y lo que estamos viendo es que hemos llegado a los fuegos entregados, absolutamente entregados, porque lo que no se ha hecho antes no se puede hacer. Y entonces, los principales responsables de esto, los que evidentemente saben que no han hecho sus deberes, están tratando de confundir a la opinión pública, de echar una cortina de humo que cada vez se hace como una cortina de humo más, intentan que sea más intensa, pero que en realidad cada vez es más evidente. El PP en este momento está actuando de mala fe. Hay que rechazar el ataque de Bendodo a la protección civil porque es inconcebible, es inconcebible. El PP cree que este capítulo de los incendios forma parte de su campaña para derribar al gobierno con la corrupción, la prostitución y todas las otras acusaciones que ha hecho. Y las ha actualizado. Yo creo que lo de... Ana Cabanillas. Ernesto Cáceres, hablabas de Virginia Barcón, la directora general de Protección Civil. Tiene una experiencia bastante dilatada, por ejemplo, en localidades de Soria, de donde vengo yo. Por ejemplo, en la Tierra de Pinares. Sería interesante analizar, por ejemplo, cómo gestionan el bosque en la Tierra de Pinares de Soria. Muy interesante, digo yo, lo digo porque la gente allí en esos pueblos, Molinos de Duero, etcétera, cómo combaten aquello, y a lo mejor Virginia Barcones, comparando con Bendodo, sería interesante ver qué sabían del monte los dos y de la gestión. Pero bueno, ahí lo dejo porque igual sería interesante. Si se prestan a un debate aquí los dos, yo encantado. Si se prestan a un debate aquí los dos, Elías Bendodo y Virginia Barcones, para hablar del monte y de los pueblos, yo encantado. Es un pequeño pueblo de Soria. Ernesto Cáceres, sí, por respuesta a Ana Cabanillas. Sí, vamos a ver. Yo creo que, supongo que hablaremos de esto de la Fiscalía y de Medio Ambiente, porque tenemos ahí a una de las grandes personalidades del mundo fiscal
y de la historia fiscal española en materia de medio ambiente, el señor Antonio Bercher. No es cualquiera, estamos hablando de una autoridad y de una autoridad construida a lo largo de décadas en la digamos, en el intento de ilustrarnos a los españoles sobre el cambio climático y sobre el papel de la persecución de los crímenes, de los delitos contra el medio ambiente. Y me parece que la idea de mostrar la realidad, es decir, todo lo que se ha hecho en materia de presupuestos de las comunidades autónomas en materia de prevención, es una idea fantástica, porque eso es el escáner, eso es la caja negra. Todo lo que no se ha hecho, o se ha hecho bien o se ha hecho mal, eso va a salir. Y además por otra razón, que para mí es fundamental, va a haber muchas demandas. Va a haber muchas demandas contra las comunidades autónomas, porque si ha habido negligencia, ha habido infravaloración, si se han dedicado a bajar impuestos a donaciones y sucesiones, impuestos para los ricos, pero en cambio no han destinado esos fondos a la prevención, eso puede ser una negligencia, puede ser una falta de preparación, una falta de cuidado. Un ejemplo muy, de estos días, y la Junta de Castilla y León ha tenido a bien hacer una difusión en los grupos, en la Junta, de la ejecución de los presupuestos hasta el mes de junio. Y hasta el mes de junio, el crédito que estaba destinado a prevención de incendios estaba utilizado al 50%, de 100 millones, 103 millones más exactamente, no llegaba prácticamente a 50. El 44,9% estaba sin utilizar, queridos compañeros, hasta el 1 de junio, es decir, al comienzo de lo peor de la temporada. Entonces, claro, ¿cómo no van a faltar medios si tú has destinado 103 millones y has utilizado 45? Gloria Marcos, la Fiscalía tiene que investigar, ¿hay materia para saber qué es lo que ha podido pasar? Sí, tiene que investigar porque hay una ley, que es la 17 de 2015, que ya establece el Servicio Nacional de Protección Civil. Y de ahí normativa complementaria en el 19 y en el 22. Tanto los ayuntamientos como las comunidades autónomas tienen la obligación de tener planes de protección a nivel territorial, sea local y tal. ¿Qué pasa? Que hay municipios pequeños que eso necesita dinero, pero sobre todo requiere compromisos. Cuando tú haces un plan territorial, tienes que decir qué medios vas a poner, qué cosas vas a hacer y qué cosas vas a impedir que se hagan. Y eso supone medios y supone también tener personal especializado para la prevención, la extinción, para las riadas, para todo. Y eso no se está haciendo. ¿Por qué? Y lo decía muy bien la nota. Hay una legislación que no se ha desarrollado porque las competencias compartidas hacen que las comunidades autónomas hayan recurrido esa normativa estatal. Y claro, o se ponen las pilas ya, o cuando lleguemos no habrá un metro cuadrado que proteger. Vamos a ver qué ocurre, porque ya venimos, por ejemplo, de la pandemia, se dijo investigar lo que ocurrió en las residencias. Juez Joaquín Bosch, queremos preguntarle, magistrado, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Hay materia para que la justicia intervenga, investigue qué ha ocurrido por estos incendios tan feroces que no se ha hecho y si deben pagar algunos responsables? Hola, Jesús. Efectivamente, la Fiscalía parte de la premisa muy comprensible y razonable de que hay cosas que se deben haber hecho mal y pone el acento en la cuestión de la prevención, en las labores de limpieza, la planificación previa, esa frase acuñada ya que los incendios del verano realmente se evitan en invierno. El fiscal jefe, Vicente Bercher, es un jurista muy experimentado que lleva muchos años al frente del área y hace una serie de razonamientos explicando que si se ha llegado a esta situación catastrófica es porque hay cosas que se han hecho mal y pone el foco en los planes de prevención y en la aplicación tanto en las comunidades autónomas como los ayuntamientos que están en zonas de alto riesgo, y por eso ha pedido multitud de informes al Seprona y a todos los fiscales provinciales. Sí que podría haber materia incluso penal, pero tendremos que esperar a que todos estos documentos estén sobre la mesa del fiscal jefe y ver qué acciones decide iniciar.
Magistrado, dada su experiencia, ¿dónde cree que está el foco, el acento? Porque hay gente que está pues jugándose la vida, hay cientos de miles de hectáreas ardidas con las consecuencias tremendas que esto supone. Y se está hablando mucho de dirigentes que han podido no estar a la altura a la hora de prevenir esto. ¿Dónde cree que puede estar lo más preocupante y que debe investigar la justicia? Y a mí estos días, cuando veo a determinados dirigentes políticos de comunidades autónomas que dicen que todo esto se arregla subiendo las penas del Código Penal, francamente yo me quedo perplejo y creo que también la gran mayoría de la comunidad jurídica. Porque, por supuesto, una cosa es que el derecho penal tenga una función que cumplir de carácter disuasorio y otra que se pretenda poner todo el foco ahí cuando es evidente que la actuación posterior de los juzgados ni va a recuperar las masas forestales ni va a evitar el incendio, sino que únicamente castigará de la manera que se considere más justa y más adecuada. Pero es evidente que el foco no se puede poner donde pretenden estos dirigentes políticos autonómicos, que para mí claramente intentan eludir sus serias responsabilidades de tipo político, especialmente ante estas situaciones que consisten en no practicar recortes, que consisten en no perdonar impuestos a quienes más tienen para dotar de servicios públicos en materia de extinción del fuego, en materia de cobertura a los equipos del cuerpo de bomberos, en materia de actuaciones de emergencia, en todo lo que es la prevención durante el invierno para que no pase esto en verano. Y me parece que ahí es donde efectivamente también apunta la lupa de la Fiscalía de Medio Ambiente con toda la razón. Juez Bosch, gracias. ¿Puede deberse este clima, este panorama? No sé, ¿en qué mundo pueden vivir bombero forestal cuando se instalan esto con la que está cayendo? Igual convendría esperar a que se apaguen los incendios, digo yo, no sé. Bueno, cuando se apaguen, cuando se acabe la emergencia, habrá un análisis, claro, pero yo, con respecto a la defensa... ¿Crees que lo habrá? Espero y deseo que lo haya, pero yo diré una cosa, en bomberos forestales y en lo que es la administración, digo una cosa que es también muy hecha, ¿no? Dato mata relato. Es que lo que está pasando es que el Partido Popular está haciendo el mismo manual de estilo que hizo en la Dana. Es decir, eludir sus responsabilidades para culpar al gobierno como si ellos no fueran Estado. Es decir, hay que olvidar lo que está pasando. Hay que olvidar quién tiene la responsabilidad. Y la responsabilidad es quien no ha cumplido con sus compromisos. Del proceso de desescalada que hay que ir haciendo, hay que ir también moviendo a los efectivos de destino. Y eso fue lo que se hizo. Pedimos al presidente del gobierno movilización del ejército. Se hizo una lista, creo que bastante comedida, una lista elaborada por los técnicos que estaban en el centro de coordinación, y de todo lo que pedimos, muchas de las cosas no llegaron. Sigo pidiendo al gobierno que ahora, y así se comprometió el presidente Sánchez cuando estuvo en Orense, que también iba a ser diligente en el reparto de ayudas. Pues sigue pidiendo también medios y luego dice que es que se movió a gente realmente. Bueno, yo quiero pensar, tanto en el caso de Mañueco como ahora de Rueda, que cuando hablan de aquello que no se utilizó, tiene que ver con consignas que han recibido de los técnicos dentro de la comunidad que les dicen, pues ahora esto no, aquello sí. En tiempo real es muy complicado y supongo que el experto en el tema debe saber que la realidad va superando cada caso. Puede que haya negligencias y estoy muy de acuerdo en que la Fiscalía investigue si realmente hay responsabilidades penales. Pero recordemos lo que ha dicho el ¿Tienes al bombero forestal cabeceando, Montserrat? Sí. Es que no es creíble. Cualquier persona que haya estado en un centro de operativo de mandos con un personal técnico cualificado, nunca se dejan medios paralizados y en nuestro caso, por ejemplo, las BRIF, que tienen bases BRIF en las comunidades autónomas, la actuación es prácticamente inmediata. Es decir, aquí asistimos a una pantomima, pero en realidad los medios llegan, están y se participa y hay cierta coordinación. Los técnicos de la comunidad no deciden nada. O sea, no pueden decidir no usarlos o lo tiene que decidir el presidente de la comunidad esto. O sea, ¿quién está al mando? El director técnico de extinción es el que está al mando dentro de un incendio forestal, que es el que lleva el dispositivo desde arriba. Entonces, esta persona es la que solicita medios. Y si luego están los niveles de emergencia de los que luego podemos hablar, el nivel 1, el nivel 2, que te dan a ti competencias o para solicitar medios estatales o para solicitar medios incluso a otras comunidades autónomas. El usarlo es un recurso que, vamos, no me puedo creer que en estas circunstancias no se tirara de los medios. María Molero, hay medios que están publicando, María, que no había uso de medios que ya estaban disponibles. ¿Qué polémica hay que se está publicando, María?
Pues Jesús, atención que hablamos de uno de los fuegos más virulentos de esta oleada, el de Jarilla, en Cáceres. Bueno, pues varios bomberos forestales han expresado su desconcierto por no haber sido movilizados durante el incendio cuando se encontraban, además, en la zona lógica de actuación. Mientras se da la bienvenida a retenes procedentes de otras comunidades, esta brigada del norte de la provincia de Cáceres continúa sin recibir instrucciones de la Junta de Extremadura y aseguran que desde el sábado no han apagado ni una llama. Pero atención también a esta otra información, porque la Generalitat Valenciana retuvo 2 unidades de bomberos por falta de efectivos, hora después de que Mazón anunciara su envío a Castilla y León para colaborar allí en la extinción. Mazón anuncia que envía 134 efectivos, pero la realidad, según cuenta eldiario.es, es que la Consellería de Emergencias corrige al presidente y suspende ese envío de esos efectivos porque no contaban con los recursos apropiados para actuar con la máxima celeridad. Jesús. Gloria, ¿qué pasó ahí? ¿Qué te han contado en este caso? Porque se dijo que iban bomberos de la Comunidad Valenciana y luego realmente no se utilizaron. ¿O qué pasó ahí? A mí me lo han contado y me lo han contado bomberos, ¿no? Me han dicho que mandaron, en principio, tenían que ir 134 bomberos, no sé cuántas autobombas, 2 helicópteros. ¿Desde dónde a dónde? Tenían que ir a Castilla y León. ¿Desde Valencia? Desde Valencia. Y que incluso una parte de esos llegaron hasta Astorga. Y cuando llegaron a Astorga les dijeron, aquí ya esto se ha apagado. Pónganse ustedes a arrancar matojos. Y esos bomberos dijeron, perdone, nosotros somos profesionales. Y recibieron la orden de volver. Y entonces están con un cabreo, con razón, que se suben por las paredes, porque dicen, bueno, esto ni coordinación, Mazón haciendo el ridículo como siempre, y menos mal que esta vez no ha habido consecuencias dramáticas para la población, en fin, terrible. Y la gente está muy enfadada porque los profesionales requieren también un respeto. No puede ser que el señor Mazón salga y se pegue el moquillo de decir, y ahora nosotros vamos a colaborar. ¿Vais a colaborar? Si tienes la Sierra de Artana encendida dentro de Espadán, ¿pero qué me dices? Claro, se dieron cuenta que con los efectivos... Mira, en Valencia el 70% de las brigadas forestales no están completas. Faltan efectivos. 3 han tenido que cerrar. En esa situación están. Y encima presumiendo de que nosotros vamos a ayudar cuando a nosotros se nos incendia el territorio y no tenemos efectivos. Bueno, quiero ridículo. Que vean que entre los intereses privados y el negocio también de lo privado. Bueno, lo primero que tengo que decir es que yo represento a la BRIF, que es un medio nacional, y que tenemos que tener en cuenta que las comunidades autónomas son las que asumen las competencias totales de los incendios forestales. El Ministerio se queda solo con los grandes aviones y helicópteros y con las BRIF, en este caso, que somos brigadas de refuerzo. Hay que pensar en eso. Entonces, la transferencia económica es total. Es decir, se deja en manos de las comunidades autónomas. Y antes una cosa muy importante que se ha dicho. Estamos hablando de cómo gestionar. Al final es esto, es gestión forestal. Que es de lo que se trata, ¿no? No de, por ejemplo, lo que estamos viendo, vamos a ver, o sea, lo que se está publicando es que mientras había comunidades que pedían más medios y todavía les parecían motivos para protestar ante el gobierno central, tenían medios que no estaban utilizando. Pero es que es demagogia absoluta, es no asumir responsabilidades, es querer elevar por elevación, quitarse la culpa de entre las manos. Pero es que, ¿tú has visto algún presidente de comunidad autónoma que haya salido a decir: nos hemos equivocado, hemos puesto poco dinero, vamos a incrementar el presupuesto en el ejercicio siguiente y, sobre todo, ayer decía Ernesto Kaiser una cosa muy importante: vamos a ejecutar el dinero presupuestado, porque a veces no solo es que hay presupuestos escasos, es que encima no se ejecutan. Enseguida vamos a preguntar a Ernesto otra vez. Y cuando tienes en Galicia 200 vacantes de bomberos sin cubrir, tienes camiones que no pasan la ITV, camiones como en Torrente que no tienen escalera, les dan EPIs a los interinos que se les queman las botas. En Torrente te refieres a Torrent, ¿no? A Torrent, no sí, sí. No al tonto de la ley, ¿no? No. Mira, ¿ves? Hablando de eso, he tenido esta mañana una llamada de Infojobs. Igual lo está viendo Abascal, igual lo soy Abascal, oye lo de Torrente y se... ¡Viva España! Digo, he tenido esta mañana una llamada de Infojobs y me preguntaba si es que querían contratarme en estos eventuales. Eso es de coña, ¿no? Ya. No, la llamada de verdad, lo que pasa, pero no era para esto, no, claro, era ver si querían. No, lo digo porque acaba de haber un anuncio en Infojobs para pedir a gente. Por eso. Pero claro, imagínate, esas llamadas como la que yo he tenido estarán circulando por ahí de gente sin ningún tipo de preparación. ¿De quién es la responsabilidad última? Bueno, es verdad que habla de corporaciones municipales y entidades autonómicas. Yo creo que hay que relativizar todo. El término de responsabilidad penal se refiere a los planes de prevención, de vigilancia y de extinción de incendios que se producen en zonas de alto riesgo. Solamente, es decir, en aquellas zonas
áreas o espacios donde es más fácil que pueda prender el fuego. Pero hay que decir que junto a esa responsabilidad penal existe también una responsabilidad administrativa sancionadora, que también es importante. Claro, se hace esta petición y se advierte, ojo, que puede haber una responsabilidad penal, pero esto luego se lleva a cabo. ¿Cuántas veces se lleva a un ayuntamiento ante un tribunal? Bueno, yo creo que es algo más aparatoso y no es tan sencillo de llevar a toda una corporación municipal o a una comunidad autónoma ante un tribunal de justicia. No es tan sencillo porque el derecho penal se basa en responsabilidades individuales. Lo que sí es verdad es que no todo lo tenemos que fiar en el derecho penal. El derecho administrativo sancionador es un derecho también muy eficaz que impone sanciones muy elevadas y aunque es verdad que se rige por los mismos principios que el derecho penal, pero es, digamos que es algo subsidiario con respecto a la responsabilidad penal. Ignacio González Vega, muchas gracias por estar con nosotros. Un saludo. Muchas gracias. Bueno, esta es la advertencia y luego si no hacen caso, si no se elabora, el dato lo tenemos aquí, tampoco es tan caro. No.